Buenas noches, mi nombre es Yasmin Eliana Quintero y en este momento voy a dar respuesta a lo que corresponde al parcial final de la materia Pensamiento Pedagógico, en donde debemos desarrollar algunos elementos como son, debemos hacer un breve resumen de lo que se vio en la materia. El segundo punto es lo que se aprendió de la materia y el tercer punto para qué servirá la materia en nuestra vida profesional. Bien, en cuanto al resumen de lo que se vio en la materia, rápidamente diré que en la unidad número 1 vimos algunas conferencias, en la unidad número 2 vimos el saber y discurso pedagógico y saber pedagógico del docente colombiano. En la unidad número 3, las pedagogías y teorías críticas. En la unidad número 4, pedagogía y TICs en la enseñanza contemporánea. Voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Entonces, retomando la unidad número 1, la primera conferencia básicamente titulada Educación por competencias y formación, la doctora Grisel González de la Torre habla de cómo la educación por competencias se configura o debe adaptarse para responder a las nuevas expectativas de la sociedad moderna y el rol que cumple el docente en la formación de personas competentes que se puedan desempeñar con éxito en cualquier escenario de la vida laboral. La segunda conferencia fue un Congreso Pedagógico Internacional de Cuba, en donde la doctora Elsa Velázquez, ministra de Educación de ese país, pretende mostrar cómo la naturaleza de la crisis global se expresa en que constituye un momento histórico en el desarrollo de la sociedad humana que amenaza la propia existencia de la sociedad como sistema. También aprovecha para dar un reconocimiento a la labor realizada por los más de 300.000 maestros y profesores cubanos que han laborado a diario garantizando una educación plena y gratuita. Además, por su compromiso con la patria y por su incansable trabajo en favor del mejoramiento humano. En esta misma unidad hicimos un imaginario conceptual en donde en relación con la pedagogía se hizo una revisión, indagación y conceptualización sobre los referentes básicos que se debían conocer para la aproximación del saber pedagógico. Bien, en la unidad número 2, en el saber y discurso pedagógico, se realizó un ensayo sobre el saber pedagógico del docente colombiano, pues es evidente la responsabilidad y el protagonismo del docente en las diversas instancias donde se planifica, organiza, ejecuta y evalúa un proceso educativo que es factor importante para el desarrollo y progreso de la sociedad en general. También se hizo un resumen analítico de investigación, teniendo en cuenta 10 investigaciones en la temática de competencias TIC. La unidad número 3 habla sobre las pedagogías críticas, en donde la pedagogía crítica es una teoría radical muy reciente que analiza la práctica educativa en su contexto histórico y como obra e instrumento de la clase dominante. Y también se hizo un videoforo sobre la dignificación de la profesión docente, en donde básicamente cada uno pues dio su concepto con respecto a este tema, en donde básicamente uno se da cuenta que una profesión tan hermosa, tan bonita como es el ser docente, no le han dado el valor ni siquiera a los entes gubernamentales que deberían darle. Entonces se torna a veces un tanto frustrante esa posición frente a algo que va a dar de pronto frutos importantes a la sociedad. La unidad número 4 pues habla acerca o tratamos acerca de las pedagogías TIC en la enseñanza contemporánea, cómo vamos a
a interrelacionar esa pedagogía o cómo vamos a incluir esas TIC dentro de esa pedagogía, ¿sí? Para eso también se hizo un ejercicio de profundización sobre los retos de la pedagogía en la contemporaneidad en relación a nuevos enfoques o paradigmas como son la pedagogía holística, la pedagogía por proyectos de vida, pedagogía del ciberespacio, pedagogía de la diversidad, pedagogía diferenciadora, pedagogía autogestionaria, pedagogía conceptual, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la afectividad o del amor. Y también en esta unidad hicimos la segunda parte del resumen analítico de investigación, en donde aquí básicamente tuvimos que determinar las tendencias en fuentes, metodologías, teóricos, resultados y conclusiones. Eso es lo concerniente a el punto número 1 de esta actividad. El punto número 2, en donde nos dice que qué aprendimos de la materia o qué nos llamó más la atención de ella, en lo personal me llamó la atención dos cosas. La primera de ellas fue lo relacionado a la pedagogía y teoría crítica, ¿sí? En donde pude de pronto aprender, ¿sí? Porque cuando yo escuché el término teoría crítica o pedagogía crítica me imaginé otras cosas y no realmente algo tan importante como esto. Me parece que es como el origen de toda esta experiencia muy bonita que es la docencia. La teoría crítica básicamente es un conjunto de pensamientos surgidos en la década de 1920, cuyos digamos representantes tuvieron un objetivo y era transformar en su totalidad la estructura social, tanto el sujeto como el papel del pensamiento. Me identifico mucho con las características que tiene básicamente esta pedagogía crítica. Dice una de ellas que es transformar en su totalidad la estructura social, tanto el sujeto como el papel del pensamiento. La segunda y tercera característica son de pronto las que más me llaman la atención, y dice que debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la base para la autosuperación. Porque en ocasiones en esta labor como docentes, muchos por no tener básicamente digamos la formación y haber comenzado a ser docentes de la noche a la mañana, se nos olvida que muchas personas y muchos de nuestros educandos tienen ciertas limitaciones en su proceso de aprendizaje, pero también muchos de ellos tienen muchos potenciales que si sabemos trabajarlos, realmente podemos hacer de esos educandos personas con una gran autoestima y con una autosuperación estupenda. Y también me gusta mucho la siguiente característica de la pedagogía crítica, que dice que está encaminada a la transformación social en beneficio de los más débiles, dado que a veces la educación no está dada, ¿cierto?, para todas las clases sociales, ¿sí? Entonces, básicamente lo que busca esta característica es un compromiso con la justicia y la equidad en cuanto al tema de la educación. Como docente me identifico mucho también con aquellas básicamente elementos que fundamentan esa pedagogía crítica, porque siento que a veces en el desarrollo como docentes nos olvidamos de la humanización, no hablamos de la humanización educativa o no aplicamos la humanización educativa con nuestros estudiantes, y entonces nos volvemos un tanto inflexibles en donde no permitimos la participación también de ellos en nuestras clases, porque a veces nos quedamos con el modelo tradicional en donde solamente yo como docente tengo la respuesta y sé, pero el estudiante de pronto no lo sabe, y no permitimos esa
comunicación asertiva, no escuchamos y no permitimos que haya realmente una transformación en estos muchachos, porque nos hace falta básicamente aplicar algunos de estos elementos para de pronto hacer de este proceso educativo algo mucho más productivo. Y el segundo tema que pues a mí también me llamó la atención fue acerca de las tecnologías, o mejor, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el docente, ya que estas herramientas le permiten al docente pues ser partícipe de la formación de entornos formativos. También ayuda a la construcción de nuevos aprendizajes, a ser fuentes de recursos educativos, a obtener mayor contacto con los estudiantes y con los profesores. También permite la educación y control y hace que el docente sea autónomo y se impulse cada vez al desarrollo de una educación continua con fines de mejoramiento en su calidad profesional. Porque ahora, si nosotros no sabemos manejar estas nuevas TIC, nos quedamos, digamos, un poco atrasados con respecto a estas nuevas generaciones. Bien, el tercer punto, en donde dice que para qué me servirá la materia, yo tengo que decir que me servirá, es decir, tengo que agradecer haber visto esta materia, porque no solamente el tema de las TIC, pues básicamente pues me resulta pertinente porque mi trabajo de grado es con respecto a este tema, sino que también me da un mayor conocimiento que me ha permitido integrar, ¿cierto? Me ha permitido secuenciar didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta materia, mi crecimiento como docente y como persona ha sido significativo. Pude aplicar esta herramienta de las TIC con mis estudiantes en este semestre y la evaluación fue realmente satisfactoria. Fue enriquecedor saber de pronto la satisfacción de los estudiantes, saber que también ellos encontraron sus limitantes y ellos aprender que existen otras herramientas para poder hacer las clases mucho más dinámicas, en donde motiva al estudiante a asistir a la clase, en donde motiva al estudiante a realizar X o Y actividad, donde ellos también les permita crecer como estudiantes y les permita crecer también como personas. Muchas gracias, profesor Sanguino, por todo lo que en este módulo o en esta materia nos brindó, por habernos incitado a la reflexión, por habernos incitado a pensar de manera diferente con respecto a lo que es esta profesión como docentes. Y pues lo único que hago es pedir a Dios que me conceda seguir con este noble propósito y que me permita realmente ser un instrumento para alcanzar el objetivo de nuestra universidad y del colegio, que es básicamente una formación restauradora, ¿cierto? Eso es básicamente lo que queremos. De nuevo, profesor, mil gracias por todo lo que nos dio y espero pues que también de alguna manera nos ayude en nuestra vida profesional. Muchas gracias.